Misrachi pregunta hoy con el economista Felipe Chapman. Felipe, bienvenido. ¿Cuál es el efecto de la institucionalidad de los órganos del Estado en la economía y qué efecto tiene eso en la prosperidad económica? En ambos tiene un efecto directo. Y solamente los invito a repasar. Miren los países que uno apuntaría como los países más prósperos, inclusive sí, más desarrollados y mejor calidad de vida en el mundo. Todos, sin excepción, tienen una fuerte institucionalidad. ¿Qué significa eso? Que tienen órganos del Estado confiables, y eso me refiero a órgano ejecutivo, legislativo y judicial. En el caso de Panamá tenemos tres órganos del Estado débiles. Puede ser un debate o una conversación de cuál es más débil que el otro, pero aquí llevamos décadas incontadas de desconfianza en cómo opera la justicia, el legislativo, el grado de incertidumbre, y el ejecutivo en alguna medida preso de ambos y realmente también débil en esta institucionalidad. ¿Qué explica, Felipe, la inflación que tenemos? ¿Es bueno tener la inflación más baja de América Central como lo promociona el gobierno? Sí es bueno en el sentido de que estamos en una situación menos mala. Yo no lo calificaría como bueno, y me retracto en la palabra, yo diría menos malo. Hay dos factores que están catalizando la inflación. Primeramente, lo más importante es la invasión de Rusia a Ucrania, porque eso ha creado una desestabilidad muy importante en los mercados, primero de energía, de combustibles y de alimentos. En los alimentos primordialmente el trigo, que es la materia prima para el pan, el maíz, que es fundamental, por ejemplo, para la actividad porcina y avícola, es decir, el puerco y las aves, y fertilizantes, que en Panamá, por ejemplo, es muy importante para el arroz. Tenemos una inflación 4 veces superior a lo normal. ¿Cuál es su pronóstico? ¿Por cuánto tiempo más va a seguir de esta manera? O si directamente va a ser difícil que los precios vuelvan a caer. A corto plazo yo no veo los precios cayendo. La inflación va a estar aquí por un buen tiempo. De aquí a fin de año, por ejemplo, nuestro pronóstico en Indesa es de una inflación superior a la que está estimando el Fondo Monetario Internacional. Y eso primordialmente porque nosotros importamos la totalidad de nuestros combustibles y tiene una incidencia directa cuando calculamos el índice de precios al consumidor en dos elementos más importantes de ese índice, que son alimentos y bebidas, que está incidido por el transporte de estos, y los combustibles en transporte. Y eso no va a cambiar en la segunda mitad de este año. ¿Cómo va a afectar al panameño la subida de intereses en Estados Unidos? Afectarlo en el día a día, me refiero. Bueno, primeramente no hay una relación directa entre las medidas que toma la Reserva Federal en Estados Unidos y el mercado panameño, porque el sistema bancario en Panamá hoy en día juega un papel preponderante en la actividad económica y tiene un peso relativo al tamaño del Producto Interno Bruto, el más alto en América Latina, ahí muy cercano con Chile. Así que hay dos elementos que mueven las tasas de interés en Panamá. El internacional, que afecta o golpea muy directamente a quienes acceden a recursos en el mercado internacional, como el gobierno nacional, que sería el más afectado con un incremento de las tasas de interés cada vez que tenga que refinanciar deuda. Sin embargo, el mercado privado depende mucho más de la dinámica interna, es decir, de los depósitos y el apetito o la disponibilidad para colocar crédito. Y hoy en día estamos en una circunstancia donde hay mucha liquidez y realmente hay poca demanda para crédito, o los bancos están teniendo dificultad para colocar crédito a buen perfil de riesgo. Así que va a haber un rezago entre lo que ocurre en Estados Unidos y Panamá. Pasando a otro país, hablemos un poquito de las elecciones de Colombia. ¿Por qué las elecciones de Colombia son importantes para Panamá, tanto en el ámbito económico como del país en general? Los dos socios comerciales más importantes de Panamá son Estados Unidos y Colombia, y en términos no solamente de intercambio, de turismo, sino inclusive de inversión. Simplemente pasen la mirada a la cantidad de empresas colombianas que hay acá. 3 grupos bancarios muy importantes, empresas industriales en fabricación de alimentos, en construcción, en cemento, en el sector inmobiliario, muchos actores. Así que hay una relación de gran importancia. Eso por el lado económico. Por el lado político, veamos lo que está ocurriendo en Colombia al no responder realmente a las necesidades de un país, a lo que más le duele al país, y están frente a una elección donde están escogiendo entre dos males. Populismos rampante de izquierda y de derecha,
que ninguno de los dos son muy promisorios para el país y por ende puede tener afectación económica para Panamá. Lo que más le preocupa de la situación fiscal del país. Que sea insostenible, que eso eventualmente si se deteriora o no podemos irla mejorando a lo largo del tiempo, tenga un impacto en desmejorar la calificación de riesgo internacional que tenemos, lo cual aumentaría el costo del gobierno panameño cada vez que tenga que refinanciar deuda pública. Por ejemplo, en lo que falta de esta década, todos los años hay vencimientos de miles de millones de dólares. El punto más alto, si no me falla la memoria, creo que es en el año 2026, donde tendremos que refinanciar 4.000 millones, en adición al flujo negativo de caja de ese año que tenga el gobierno, es decir, al déficit. Ahora imaginémonos, si antes el promedio del costo de la deuda panameña estaba en 4%, un punto y medio porcentual sobre esas magnitudes de dinero, que puede ser unos 10.000 millones en la década, es muchísimo dinero que nos hará falta, por ejemplo, para los subsidios, para la educación, para la salud, para pagar planilla en el sector público. Así que es tremendamente importante. El programa de invalidez, vejez y muerte, Felipe, sigue en crisis. El diálogo no ha dado resultados, seguimos esperando recomendaciones de la OIT y el gobierno ya dijo que perdió el capital político para poder resolver ese problema. Me gustaría que explicaras a los que aún no han entendido la urgencia de ese tema y lo profundo de ese problema. Sencillo, todos los programas de pensiones que dependen de que la juventud pague la jubilación de los que se están jubilando, más los ahorros que pueda tener acumulado un programa. Hoy en día no hay país en el mundo en que ese tipo de programa sea sostenible sin que hayan revisiones periódicas de corto plazo, una vez al año, cada 2 años, donde se revisen todas las variables que incluyen edad, que incluyen la cantidad de cuotas, que incluye el tamaño de la jubilación. Así que, y en el caso de Panamá, obviamente no es la excepción. Ya tenemos un flujo de caja que es deficitario, negativo, y se están financiando las pensiones consumiendo los ahorros que tiene ese programa. Los ahorros se van a gastar prontamente y cuando no hay ahorros, el Seguro Social no va a estar en capacidad de pagar las pensiones de ese programa de reparto con capitalización. Y le va a tocar entonces al gobierno. Siempre hablamos, bueno, que lo cubra el Estado. No olvidemos que el Estado somos todos. Para que el gobierno cubra esos miles de millones de dólares, va a tener nuevamente que tomar medidas drásticas, o incrementar los impuestos, o reducir dramáticamente los gastos. ¿Cómo se reducen los gastos? Despidiendo personas, dejando de invertir en educación, en salud, en subsidios, en carreteras, en hospitales. De ahí, y por supuesto esto tiene una implicación directa en lo que mencioné anteriormente de la calificación de riesgo y el aumento del costo del Estado panameño para financiarse. En el próximo bloque, Felipe, vamos a hablar justamente de los subsidios. Vamos a empezar con el de combustible. No se vayan, esto es Flor Misrachi Pregunta hoy con Felipe Chapman. Ya de vuelta en Flor Misrachi Pregunta hoy con el economista Felipe Chapman. Felipe, tu lectura del subsidio del combustible, ¿es lo único que se puede hacer? ¿Qué otras fórmulas podría implementar el gobierno para ayudar a sobrellevar el precio del combustible? Mira, financieramente para Panamá está en una situación muy débil como para subsidiar el combustible. Panamá tiene más de 2.000 millones de dólares en subsidios. Ya estamos sobrepasando, por ejemplo, los ingresos que genera el canal en su totalidad, lo estamos dando en subsidios. Así que si hacemos un subsidio, si colocamos un subsidio temporal que realmente tenga fecha de vencimiento, lo cual es poco usual en Panamá, podría en alguna medida paliar eso. Cuando dicen, bueno, congélenme el precio de los combustibles, recordemos, somos tomadores de precio, en Panamá no se produce una gota de gasolina ni de diésel, todo importado, y si no pagamos el precio internacional de mercado no lo podemos importar, tan sencillo como eso. Todo lo que estamos diciendo es que al consumidor le cueste menos de lo que le cuesta al país y que alguien pague por esa diferencia. La pagamos todos los ciudadanos y la única forma de pagarlo es que nos quiten recursos de otro lado o nos aumenten los impuestos. Pero hay una explicación lógica para que cuando el precio del combustible tiende al alza, como en estos momentos, los precios de todos los productos suben.
pero cuando el precio del combustible baja no se aplica la ley de gravedad para los productos que habían subido y se quedan arriba. ¿Eso tiene sentido? ¿Es lógico? Es lógico, en un mercado como el panameño, donde no hay un agente que realmente propicia que haya la competencia real, o sucede lo que acabas de describir. En otros mercados donde sí hay competencia y donde hay entes públicos y judiciales que penalizan la manipulación de precios, la colusión de precios, el comportamiento de monopolístico o de oligopolios, que no ocurre en Panamá. Recordemos que a inicios de este siglo se desmanteló o se le quitó toda la fuerza a la Comisión de Libre Competencia y Protección al Consumidor, quitándole la capacidad realmente de exigir competencia en la empresa privada y realmente proteger al consumidor para que producto de esa competencia haya la variación de precios que tú mencionas, de forma tal que cuando se reducen los costos, se bajan los precios. Así que eso es producto de las medidas que hemos tomado arbitrariamente. En la práctica, no en la teoría, en la práctica, ¿cuál es la diferencia entre ciudadanos y clientes? Muy sencillo. Ciudadanos es lo que encontramos, por ejemplo, en muchos países europeos, donde el ciudadano va a una elección y vota a conciencia por lo que cree, lo que piensa y lo que siente que es lo mejor para su país. Clientes son personas típico América Latina, donde básicamente de una forma indirecta votan ya sea por manipulación demagógica o por compra de votos, es decir, el famoso ¿qué hay para mí? ¿Qué hay para mí? Y eso está muy presente en Panamá. Estamos viendo ya, lo hemos visto muy presente en la última década, donde candidatos y presidentes ofrecen, te voy a poner más dinero en el bolsillo, no importa cómo lo haga, sin importar las consecuencias institucionales para el país. Es decir, eso es tierra fértil donde los electores no son ciudadanos, sino son clientes a los cuales se les compra el voto. ¿Qué política pública que haya implementado el gobierno ha sido realmente destinada a reactivar la economía, más allá de los subsidios y el aumento de la planilla, porque son 5.000 funcionarios nuevos al mes? Tanto como políticas públicas, eso es buena pregunta, ¿no? En este momento no se me viene una respuesta clara al respecto. Yo diría que tal vez lo más destacado que ha podido tener un impacto económico en el país ha sido la exitosa campaña de vacunación, que ha excedido las expectativas que teníamos la mayoría de los ciudadanos y muchos analistas fuera del país. El manejo de la pandemia, obviamente el encierro fue extremo, con unas consecuencias económicas devastadoras, pero la recuperación ha sido superior a lo que muchos habíamos anticipado. ¿Es saludable que casi el 30% de la población económicamente activa con un empleo formal esté trabajando en el gobierno, o cuál debe ser la cifra óptima? No es sostenible. Para un país donde por cada dólar que invierte el Estado o el sector público, 4 dólares son invertidos en el sector privado y el consumo primordialmente viene del sector privado, es incongruente e insostenible tener una proporción de empleados formales en el sector público versus el privado. Por otro lado, expertos dicen que no es buena estrategia para la economía en este momento votar a las personas del gobierno, aun cuando sean botellas, porque finalmente la plata circula y circula y sigue circulando. Pero entonces, ¿qué hacer? ¿Reacomodarlos en otros puestos? ¿Qué hacer? Bueno, reacomodar los otros puestos, si tú hablas de reacomodarlos en el sector público, terminas haciendo lo mismo. El análisis que comentas es correcto y yo lo comparto. Sobre todo lo era en el 2020, y muchos me habrán oído decirlo de manera pública. Empezar en una recesión donde se contrajo y se congeló la actividad privada en su totalidad y se perdieron muchísimos trabajos en el sector privado. Realmente no hacía sentido despedir trabajadores, empleados del sector público, porque íbamos a agravar más la crisis. En la medida que vamos saliendo de la crisis del COVID, lo que convendría no solo tal vez a corto plazo despedir personas, pero sí congelar la contratación pública, hacer lo que técnicamente se llama la amortización del empleo, donde en un periodo, y hay un compromiso más allá de un gobierno, que en un periodo, digamos, de 10 años, no se sustituyan puestos de trabajo que quedan vacantes por las razones que sean, por renuncia, por jubilación, por fallecimiento, y eso sería prácticamente, no tendría ningún trauma para la sociedad y haría nuestras estructuras económicas mucho más viables.
¿El problema de la basura, Felipe, tiene consecuencias económicas o solo de salud pública? Ambas, por supuesto que tiene consecuencias económicas. La principal consecuencia económica es para los ciudadanos que vivimos en el país, donde nos exponemos a riesgos de salud que a su vez tiene riesgos económicos, porque alguien tiene cuando nos enfermamos, es dinero que no solamente dejamos de producir, sino que nos cuesta más al país. Y yo te apuntaría que la industria más prometedora que tiene el país, que es el turismo, que está subexplotado, directamente sufre. No podemos pretender ser un país de vanguardia en el turismo con no solamente la crisis de basura que tenemos hoy en día, sino con las prácticas ciudadanas donde el extranjero viene y dice el panameño es cochino. Y vemos físicamente en las carreteras y en los caminos la gente botar basura por las ventanas de su auto o de los autobuses o de sus casas. Eso es una práctica nefasta que tenemos que cambiar como sociedad. Hablabas, Felipe, del turismo. Con un país que tiene tanto que ofrecer, ¿por qué no despega el turismo? Sencillo. Cada 5 años cambiamos nuestro plan estratégico. Costa Rica tiene más de 30 años de tener el mismo plan, el mismo enfoque y vender el mismo producto con el mismo enfoque, indistintamente de quién gobierna el país. Aquí somos un país que nace y muere cada 5 años. Absurdo. Eso parece es un pensamiento y un comportamiento totalmente irracional y estamos viendo las consecuencias de ese actuar. Vamos a otro cambio, ya volvemos y seguimos hablando un poquito de este tema, de los retos, las amenazas para el país. Ya estamos de regreso con más, hoy con Felipe Chapman. Estamos controlando, Felipe, los precios de los productos de primera necesidad desde el año 2012. ¿Cuál es la mejor prueba de que no ha funcionado ese sistema? La mejor prueba es ir al supermercado y ver y comparar los productos que están en control de precio versus las alternativas que hay. Son los productos de menor calidad que hay en los supermercados y al lado de ellos son productos más atractivos para el consumidor que no tienen control de precios. Lo que en la práctica hemos visto, y no solo en Panamá, y yo los invitaría a que señalen por lo menos un país en el mundo, uno, donde el control de precios generalizado ha funcionado a largo plazo. La historia económica ha demostrado que eso no funciona. Lo que sí funciona es lo que comenté anteriormente, que haya una agencia gubernamental dedicada a promover la competencia y a atacar los comportamientos monopólicos, oligopólicos y de control de precios o colusión de precios que tienden a perjudicar al consumidor. ¿Debe o no sancionarse la ley de turismo tal como fue reformada? En mi opinión, sí, con una excepción. Yo eliminaría la excepción a que se pueda utilizar el parámetro de la deducibilidad del 100% a solamente un grupo reducido de actores del sector turismo. Yo creo que el sector turismo sí necesita planes de incentivo, como lo tiene, por ejemplo, Costa Rica, República Dominicana, México, y yo creo que la reforma que se hizo a la ley apunta hacia eso, la hace mucho más sostenible. La sorpresa negativa para todos fue esa cláusula nefasta donde se creaban dos clases de ciudadanos. Mi recomendación para el órgano ejecutivo sería sancionar la ley, evitando que ocurra esa mala praxis de que unos pocos ciudadanos tengan acceso a condiciones diferenciadas de los demás. El arranque formal del proceso electoral marca el inicio del fin del gobierno actual. ¿Qué legado considera que dejarán? Un legado mixto, un legado donde cual nos prometieron que iban a atacar y controlar la corrupción, lo cual no ocurrió, por lo menos en la percepción ciudadana. Hay un legado también en alguna medida mixto sobre el manejo de la pandemia. Al inicio yo creo que fue, a opinión de muchos, sobre todo desde el punto de vista del encierro, tuvo resultados nefastos. Está el efecto positivo de la vacunación y de la campaña pública. El programa de ayuda a los más vulnerables creo que fue efectivo, que debe empezar a llegar a su fin, que no la preocupación que tenemos es si se va a finalizar
o no. La relación tóxica entre la Asamblea y el gobierno, yo creo que eso es algo que molesta a todos los ciudadanos. Y la gran promesa que era la estrella de gobierno, la educación, que no cambia en un gobierno, se han hecho, se han tomado pasos en la dirección correcta, pero creo yo que insuficientes para empezar una transformación materialmente importante de la educación, que es lo más fundamental para cambiar un país. Felipe, la desigualdad económica persiste en Panamá, igual que en otros países. ¿Se puede erradicar la pobreza, mejorar la vida, la calidad de vida de la población, o en verdad eso es utópico? No, no es utópico, sí se puede. Y hay ejemplos clarísimos y voy a mencionar dos: Corea y Singapur. Hace 40 años eran países más pobres que Panamá y hoy en día son supremamente ricos y prósperos. ¿Qué hicieron ellos? Apostaron de lleno, sin titubear, a la educación. Y la educación transformó esas sociedades. Aquí en Panamá tenemos igual 40 años de estar hablando de que vamos a transformar la educación y no hemos hecho nada realmente que mueva la aguja, que sea importante. Y no nos hemos puesto, y no solamente atribuir esto al gobierno, yo creo que el problema radica en los ciudadanos, donde tanto padres de familia, estudiantes, el empresariado y sobre todo los grupos de maestros y profesores no hemos tomado la iniciativa para realmente transformar la educación como hicieron esos dos países que mencioné, para darle una mejor calidad de vida a la ciudadanía y erradicar la pobreza, aumentar los ingresos y mejorar la distribución del ingreso nacional. Y por último, Felipe, ¿cuánto tiempo estimas que falta para llegar a los niveles de la economía del año 2019? Y aunado a eso, ¿cuáles son los principales retos, amenazas y oportunidades para el país? La economía prepandemia alcanzó una producción de aproximadamente 67.000 millones de dólares, 2019. Estuvo por debajo de ese monto en el 20 y en el 21. Nosotros en INDESA estamos estimando que cuando culmine el año 22, ese Producto Interno Bruto ya debe estar alcanzando los 70.000 millones de dólares. Respondiendo a tu pregunta, este año debemos alcanzar o debemos habernos recuperado del nivel prepandemia. Nos tomó el tiempo que acabo de comentar. Retos, muchos, si tendría que priorizar los más urgentes, el programa, el subsistema de beneficio definido de jubilaciones de la Caja de Seguro Social. Eso es un riesgo enorme, primeramente social, para las personas que están en riesgo de no recibir su jubilación, y económico, que tendría impacto en el resto de todos los ciudadanos en el país si no atendemos ese problema. De ahí, otros, mencionaría la educación, como ya comenté anteriormente, por la importancia que esto conlleva, y realmente ponernos de acuerdo todos como sociedad en un plan para desarrollar el sector turismo, un plan sostenible a lo largo del tiempo, así como Costa Rica lleva 30 años haciéndolo, Dominicana lo propio, en México también, que realmente llegue a contribuir como un 10% del Producto Interno Bruto versus menos del 2% hoy en día, y una generación muy alta y abarcadora de empleo, y se puede transmitir en todo el territorio nacional. Muchísimas gracias, Felipe, por acompañarnos hoy. Esto fue Flor Misrachi Pregunta, hoy con el economista Felipe Chapman. Que tengan excelente día.